Revista.0 en YouTube. Leyendo por la diversidad. Encuentro de escritores. Inclusión y soledad. Organizan RTV.0 y Acervo Intergeneracional. Con la colaboración especial de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar. Encuentro de escritores. Inclusión y soledad. Presenta y modera, el escritor Pedro Aguado. Intervienen José Miguel Vilá, periodista, escritor, crítico de teatro. Autor de Teatro a ciegas. Montserrat Valles, novelista. Autora de Luciérnagas y cipreses. Nieves Barambio, novelista. Autora de En tierra de estrellas y la tumba del número 19. Miguel Ángel Carretero, escritor y voluntario de Acervo Intergeneracional. Autor de Contrapuntos de una vida y halagados personajes. Restaurante inclusivo. Un día en el restaurante. Bienvenido, ¿qué desean? ¿Bienvenides? Sí, es que esto es un restaurante inclusivo. Ah, genial, me viene muy bien. ¿Tenéis la carta en braille o el código QR para que pueda escanearla? Pues no, lo siento, eso no lo tenemos. Ah. Bueno, da igual. Ahora va a venir mi prima. Espero que encuentre el sitio. Ella tiene discapacidad intelectual. ¿Tenéis la carta lectura fácil o pictogramas para que ella pueda entenderlo bien? Tampoco lo tenemos eso, lo siento. Vaya. Bueno, pues nada. Es que había entendido que esto era un restaurante inclusivo. ¿Te creí entender? Sí, pero bueno, eso justo no lo tenemos. Vale, pues dámele la carta. Toma. Y ya está. Julián, léemela, por favor. Bienvenidos, ¿qué desean? Comer, por favor. Pues mira, aquí tienes la carta. Vamos a ver. No, pero yo no la puedo leer porque tengo discapacidad visual. Bueno, pues Es demasiado pequeño. si quieres la puedo leer yo, o no sé, no. Buenos días, ¿qué desea? Hay una persona sorda. Trata de comunicarse, pero la camarera no sabe lengua de signos. No sé qué, no. En la puerta hay un cartel que dice que este restaurante es inclusivo. Lo siento, no. Buenos días, ¿qué desea? Buenos días, ¿qué desea? El menú, por favor. Pasados unos meses. Buenos días, ¿qué desea? Disculpa, soy sorda. Yo sé lengua de signos. Has aprendido lengua de signos. Hace tiempo viniste al restaurante, y pensé que la comunicación es muy importante. ¿Quieres el menú? Sí, por favor. Gracias. Bienvenidos, ¿qué desean? Comer. Pues mira, aquí tienes la carta. Caramba, una carta ampliada. Esto ya sí que es un restaurante inclusivo. Buenos días, ¿qué desean? Buenos días. ¿Tenéis el código QR? Sí, mira, lo tienes aquí enfrente. ¡Ah, genial! Te lo dejo en la mesa, ¿vale? Sí. Que por cierto, va a venir tu prima, que me acuerdo que era con discapacidad intelectual. No, hoy no puede venir. Vaya, pues justo había traído la carta con pictogramas por si la necesitaba en otro momento, ¿vale? Anda. Perfecto. A ver. Señoras y señores, muy buenas tardes. La revista RTV.0, con su director Bernabé Martínez, la ONG Acervo Intergeneracional, pergeñada y presidida por María Luisa Forniés, y la Biblioteca Municipal de Galapagar, Ricardo León, representada por su directora Marina Cuervo, forman el triángulo virtual que hacen la presentación de esta tarde para celebrar nuestro particular Día del Libro, encuentro de escritores, inclusión y soledad como tema principal. Damos la palabra a la directora de la Biblioteca Pública Municipal Ricardo León de Galapagar, Marina Cuervo. Fenomenal, nada, bueno, pues como decía, agradecidísima
de que estéis hoy aquí, de compartir este rato con vosotros y vosotras. Agradecida particularmente a Marisa por bueno, escoger este lugar, ¿no? como foro para este encuentro. Yo estoy encantada, y agradecida también a todos los que estáis aquí. Os voy a nombrar leyendo porque si no, alguno se me va a olvidar. A Pedro, José Miguel, Montserrat, Nieves, Miguel Ángel y Marisa, que ya la he mencionado, por su tiempo, por estar aquí hoy, por ofrecer esta actividad. Desde la biblioteca pues buscamos, yo creo, tenemos una serie de objetivos comunes. Entre ellos, quizá uno de los más importantes es conseguir que la inclusión sea una realidad, y yo creo que este tipo de eventos y este tipo de trabajo que hacéis es un pilar fundamental para que esto ocurra. Así que yo siempre dispuesta a poner el granito de arena aquí o donde sea para bueno, que esto sea una realidad. Lo hablábamos antes de comenzar, ¿verdad? Que en otros países nosotros nos quejamos mucho, porque en España somos muy de quejarnos, pero bueno, que parece ser que poco a poco se va consiguiendo algo, me parece. Me ha dicho Nieves antes, cuando llegábamos, que la biblioteca es muy bonita y muy accesible, y me ha hecho muy feliz escuchar esto, de verdad que sí. Así que nada, yo voy a dejar que hablen los profesionales, los que deben hablar. De verdad, reiterar el agradecimiento y dispuesta a escucharos y aprender mucho de vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marina. Ahora nos va a dirigir la palabra la presidenta y fundadora María Luisa Forniés, de la ONG Acervo Intergeneracional, una organización ejemplar dedicada a relacionar a voluntarios con personas mayores con o sin discapacidad, para ayudar y complementarles en distintas actividades de la vida, lectura, etcétera, etcétera. María Luisa, cuando quieras. Bueno, lo primero es muchas gracias. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los escritores, muchas gracias a Luz, muchas gracias a la biblioteca por acogernos. Pedro, Nieves, Bernabé, el gran artífice del que tenemos que aprender día a día, y Carlos también. Esto es una familia, estamos todos. Yo lo llamo inclusión social desde distintos enfoques. Eso es para mí el lema. El enfoque de la ONCE, que es un déficit visual inclusive. No hay déficit auditivo, pero tendría que haber también personas con este déficit. Movilidad reducida como Luz, pero todos compartimos que somos personas fuertes. Eso es, yo creo, lo que nos une, y muy claro, además lo tenemos. Para mí, ¿qué es vivir una experiencia en directo, porque vamos a preguntar, o si no vamos, yo soy muy preguntona, tengo un defecto de psicóloga, espero no pasarme, vosotros me ponéis en mi sitio, porque lo hago, os juro, con todo mi cariño, de vivir en directo y ahondar en la obra literaria de escritores ciegos, y ver las diferentes formas de inclusión social que existen, como videntes, como invidentes, como movilidad reducida, y también ahondar en superar el vacío emocional, que significa esa soledad que tienes que luchar para superarla, y de la que tenemos que aprender tantos en mi caso concreto, dicen los videntes, ¿no? Como queráis, ¿no? O los capacitados, que yo no me siento nada capacitada, pero bueno. ¿Qué es inclusión? Esta es la palabra que os hago a todos, y que todos habéis trabajado, cada uno en vuestra faceta, ¿no? Es una respuesta de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que yo creo, positiva a la diversidad de las personas, a las diferencias individuales. Una de las partes de la formación que ha vivido Luz es sacar lo mejor de cada persona, buscar lo mejor en el otro, y qué casualidad, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Es una cosa rara, ¿no? Esa forma parte de la formación. Acervo es también, desde Acervo y desde todos, una oportunidad para enriquecernos
enriquecernos, de riqueza personal, aprender de los otros. Lo siento. Nada, tranquila, bonita. Aquí no hay prisa. Me he puesto la mascarilla inmediatamente. Aquí no hay prisa. Entonces, la inclusión es una oportunidad de aprender del otro. Eso es el proceso, estar dispuesto a aprender del otro. En este juego que yo hago de intentar aprender, que muchas veces tengo mis voluntarios y yo les pregunto, o me encuentro sola con mis voluntarios imaginándomelos, yo también tengo mucha imaginación. Un juego que me sirve para aprender es ver el antónimo de las palabras. La palabra, el contrario de inclusión, es exclusión. Eso es un juego. ¿Cuándo nos excluimos? ¿Cuándo nos excluimos o excluimos a otros de nuestra vida? Pues cuando sin querer, porque la mayoría de las cosas las hacemos sin querer, imponemos a otros una forma de vida. Y aquí me acuerdo de tu caso, que no voy a comentarlo. Imponemos a otro algo que a nosotros nos ha ido bien, pero no somos nosotros. Imponemos, no dejamos ese espacio de crecimiento personal, ¿no? Imponemos a otros como si fuera... Buenas tardes. Imponemos a otros una forma de vida como si fuera la norma, como si estuviera escrito, como si... Cuando no es cierto. Cuando no es cierto. Excluimos a otros cuando no escuchamos lo que nos gustaría oír. Cuando no comulgan con nuestras propias creencias. Ahí en Acervo tenemos la palabra que se llama respeto en el amplio concepto. ¿Cómo acabar con la exclusión? Pues hay que tener fe interna, querer al otro, aprender a reír y aprender a amar nuestro respeto. Hay una cosa de soledad en este libro que sí que voy a utilizar. Es un libro que estoy leyendo que me cuesta mucho porque leo muy mal alemán, pero bueno, me encantó la señorita y me encanta el libro, ¿no? El libro No hay palabra contra la soledad, dice. No tenemos, dice este libro, además aquí, dice, no tenemos palabra contra la soledad, pero si hubiera una palabra, esta podría ser, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que comulgan o tienen todas las personas de aquí? Quieren romper, quieren explicar por qué desde con un sentido menos o un sentido un poquito más corto, ellos hacen más que mucha gente que tienen todo completo. ¿Por qué? Porque quieren dar a entender, porque quieren participar, porque han encontrado, ¿no? Desde Acervo, ¿qué hacemos desde la intergeneracionalidad? Pues hacemos voluntariado cultural desde el libro, desde la lectura, pero desde el respeto al otro. Libro y lectura para aprender, para incluir, para comunicarnos. Esa es la gran. Si cuando nacemos nos dan esa palmada en el culete y empezamos a respirar, en la comunicación es para el ser humano lo mismo. Es la vida. ¿Cómo lo hagamos cada uno? Dios sabrá. Aquí os dejo a vuestro decir. Desarrollar habilidades de escucha, desarrollar habilidades de hablar, aprender a escuchar. ¿Qué me quiere decir esta persona con estas palabras? ¿Qué me está dando a entender? Parar la cabeza, oír, parar. Y luego, pues, pedir las palabras oportunas a esa, ¿no? Desde Los Ángeles Verdes, que son los voluntariados de Acervo, pues desarrollamos proyectos y programas, lo intentamos, os lo juro. Cada ángel verde que hay aquí tiene esta misma misión con otras personas, esto no se acaba, esto es una cadena, de detectar necesidades, anhelos, añoranzas sociales y dar una respuesta solidaria intergeneracional. Tenemos a Miguel Ángel Carretero, nuestro ángel verde, que escribe, nuestro ángel verde, con todo lo que podemos, apoyamos a nuestros ángeles verdes nos apoyan mutuamente. A lo mejor un día nos quedamos solos,
pero no importa, esta es la misión. La misión es que cada uno busque lo que tiene que hacer, lo que él crea, ¿no? Y nuestro compromiso, y termino porque ya he terminado, acaba con nosotros mismos. Nosotros también somos personas en crecimiento personal. Y si nos olvidamos de esta parte, nos hemos olvidado de esta. Y bueno, aprender a ser mejores personas. Para quienes estemos aquí hasta el final, hay 3 preguntas que os voy a hacer, que si queréis la contestáis, y si no, no hace falta solamente responder sin nombre, con un papelito. ¿Qué tienen estas personas, qué tenemos todos de especial? ¿Qué es lo que podemos aprender de ellas? Yo, de toda la mañana que llevo con Julián y con Bernabé, la paciencia. Y a un problema, una solución. ¿Y qué es lo que yo quiero en la vida? Pues, si lo sabemos, pues nada, muchísimas gracias. Espero que, bueno, un poco esto es lo que hacemos. Muchas gracias y doy la palabra otra vez a Pedro. Gracias. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias. Queremos hablar de un autor, de un escritor que era muy esperado en el día de hoy también, igual que los demás, José Miguel Vila López, pero que ha sido imposible. Su participación directa totalmente imposible porque lo que hablábamos antes, la concordancia de actos y sobre todo en estos días alrededor del Día de Cervantes para los escritores, pues es muy complicado. José Miguel Vila López está presentando ahora mismo su último libro, Antología de Soledades, un libro, un ensayo maravilloso que vendría muy bien en el día de hoy para aportar al tema que tenemos, pero presenta precisamente este libro que ya presentó el día 4 de abril en el Ateneo de Madrid, hoy lo presenta en la Biblioteca Municipal de Quijorna, también aquí en la provincia de Madrid. José Miguel Vila López, conocido por todos vosotros, afiliado a la ONCE, periodista, articulista, novelista, ensayista y un gran crítico teatral, dice: la cultura no es una obligación, sino una manera de concebir la vida. Este es su 11º libro, amén de, digamos, otro más que tiene hecho a 2 manos con Carmen Vila Carbia sobre la inmigración femenina en España, que es Mujeres del Mundo, haciendo una relación rápida de su obra, podríamos decir del año 2014, aunque nos suene ahora también muy reciente, Ucrania frente a Putin. Dios ahora, prostitución, vidas quebradas, con otra mirada, teatro y teatreros en España hoy, modas infames, 40 años de cultura en la España democrática del 77 al 17, teatro a ciegas, del rey abajo cualquiera, en primera fila, y el ya dicho Mujeres del Mundo, con Carmen Vila Carbia, sobre la inmigración femenina en España, en el cual hacen entrevistas a mujeres que han venido a España desde los 5 continentes. Unas opiniones o reflexiones del autor, así de forma sinóptica, que he sacado así a vuela pluma. La moda más infame es la corrupción política. Necesitamos más almas de Quijotes. El morbo de mucho y hace daño al periodismo verdadero. Una obra maestra en cualquiera de sus facetas dice tanto al no erudito como al más versado. Y a mí particularmente me impresiona este señor en la crítica teatral. Me impresionó mucho una reciente que leí sobre El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, adaptado por la compañía segoviana Nau de Amores, especializados en teatro medieval y renacentista, una compañía segoviana maravillosa. Y bueno, hemos hecho, perdón a don José Miguel Vila López si no hemos podido hacer más, pero le hemos echado de menos. Tampoco, desgraciadamente, hemos podido tenerle por videoconferencia, como era la pretensión de nuestro director Bernabé Martínez, porque ha habido unos pequeños problemas técnicos. Y con todo esto queremos dar la palabra a una autora maravillosa que sí que tenemos presente. Sí que tenemos a Nieves Barambio Saiz. Nieves Barambio tiene una escritura fácil, una lectura fácil, maravilloso tiene que ser leerlo.
empaparse de sus intrigas. Nieves nació por casualidad en Alemania, pero a los 9 meses y medio llegó a Madrid, luego es madrileña y madrileña manchega por herencia. Hay una cosa curiosa que he leído en una entrevista que la hacen y es sobre su relación o no con el periodismo. Ella, por lo visto, quería estudiar periodismo, pero en una visita a la casa de sus padres, de dos locutores que yo he seguido mucho en mi juventud, Lourdes Zurriaga y Basilio Rogado, por lo visto la preguntaron ¿qué vas a estudiar? Y ella dijo periodismo, y más o menos como que te convencieron de que había otras cosas mejor que entonces el periodismo, tal como ahora ocurre, que tampoco se lo recomendaríamos a nadie por el poder de las grandes cadenas, digamos. Pero Nieves eligió hacer filología inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de inglés y francés, lleva más de 25 años dando clases en la 11 amén de lengua y literatura. Sus novelas, grandes novelas, Con los mismos ojos del 2012, Los cuadernos de Eva del 13, Vuelve a mi vida en el 2015, En tierra de estrellas en el 2017 y la que ella presenta, digamos, otra vez más de las muchas que va a presentar esta gran novela, La tumba del número 19, en este año pasado, en el 2021. Por lo visto dice que los ingredientes de esta novela es el amor, la amistad, la obsesión, el odio y la venganza. Entonces yo le doy paso a ella y la pregunto simplemente, el número 19 es su nombre. ¿Qué nos puedes contar de toda la novela sin descifrarla, que la quiero leer esta noche? Bueno, pues primero, antes de contestarte la pregunta, voy a saludaros y a daros las gracias. Agradecidísima a Bernabé, como siempre. Nos conocemos hace muchos años y, vamos, siempre que hay un acto cultural interesante, cuenta conmigo, aparte de acompañarme en muchas de mis presentaciones, ferias del libro, etcétera. Ahí está siempre, es verdad. Gracias a la biblioteca, a Marina, a esta biblioteca de Galapagar, a Marisa, a Pedro, a Miguel Ángel, a todos, a Carlos por estar siempre conmigo, mi fiel compañero que me lleva a todas partes. Antes se ha presentado como mi chofer, no es verdad, es mi compañero de vida y es la persona que siempre está, sobre todo en esta aventura de la literatura, siempre me acompaña y me llamen de donde me llamen, no hay problema, ahí vamos. Así que, bueno, una vez dicho esto, gracias, voy a responder a tu pregunta. El número 19 efectivamente es el número de un hombre. ¿De quién? Pues de uno de los supervivientes de la guerra de Filipinas, de uno de los 33 héroes de... Perdonad la voz, ha habido un momento que me he quedado sin voz, no sé. De los 33 supervivientes de la iglesia de Baler, aquella famosa historia que todos hemos visto, que se ha repetido en varias versiones de la película de los últimos de Filipinas, que estuvieron atrincherados en Baler pensando que la guerra de Filipinas todavía continuaba y bueno, pues al final habían perdido aquella colonia española nuestra, pero les trataron como héroes tanto en Filipinas como en España a su vuelta. Bueno, pues uno de esos 33 hombres, el número 19, porque en esa foto, cada uno, esa foto que quedó como recuerdo de Baler, cada uno lleva un número, cada uno de los héroes lleva su número. Y el número 19 se llamaba Marcelo Adrián Obregón. ¿Por qué yo centro esta novela, parte de esta novela, porque no es solo la historia de Marcelo Adrián Obregón y ahora lo explicaré? ¿Por qué me centro? Pues porque yo escribo esta novela, empiezo a escribir mi novela anterior, En tierra de estrellas, en el pueblo de mi familia, que es un pueblo de Cuenca, Buenache de Alarcón, y el día que yo presento por primera vez En tierra de estrellas, esa misma noche, en el entorno de una semana cultural, en cine de verano, ponen la película de los últimos de Filipinas. Yo, que soy muy curiosa, pues pregunté, ¿cómo que habéis elegido esta película? Pues hemos elegido esta película porque en Buenache de Alarcón estuvo enterrado uno de los últimos de Filipinas. Claro, yo me quedo ojiplática, porque no lo había oído nunca, o sea, era algo absolutamente nuevo para mí y habían pasado muchísimos años desde que se había descubierto ese hecho.
Pues bueno, pues ya empiezo a buscar archivos, documentación, y descubro que en el año 1998, con el centenario de la pérdida colonial, desde el Ministerio del Ejército se decide hacer un panteón en el cementerio de la Almudena para reunir los restos de los héroes de Cuba y Filipinas. Entonces, bueno, pues evidentemente los buscan, como es lógico, en sus pueblos, que se supone que es donde estaban la mayoría o donde se supone que acabaron su vida. Y llega un momento, esto cuesta más de año y medio, todo este proceso, que han encontrado a todos menos al número 19, a Marcelo Adrián Obregón. Marcelo Adrián Obregón era de un pueblo de Burgos, de Villalmanzo, y en su pueblo, que ya solo quedaban unos sobrinos nietos suyos, pues nadie sabía dónde estaba enterrado. La familia de allí empezó a rebuscar y descubrieron que podía estar enterrado en Buenache de Alarcón. ¿Por qué se fue Marcelo Adrián Obregón a Buenache de Alarcón? Pues porque Marcelo Adrián Obregón, cuando volvió de Filipinas, empezó a trabajar en la corte real de Alfonso XIII. Y en el momento que cae la monarquía y llega la república, pues evidentemente tenían miedo, no sabían qué iba a pasar. La gente que había sido fiel a la corona, pues no sabían qué futuro les esperaba. Y supongo que lo que querían era, sobre todo, pasar inadvertidos. Entonces este hombre, en vez de irse a su pueblo, donde era el primer sitio que le habrían buscado, supongo, todo esto supongo, porque hay muy poca información, pues se va a Buenache de Alarcón porque una sobrina suya era la maestra del pueblo. Y a partir de ahí, pues hay muy poca información. Sí que la gente mayor se acordaba de la maestra. Yo empiezo a tirar del recuerdo popular y de esa memoria histórica de los mayores, que es súper interesante porque te lo cuentan además con sus anécdotas y con su tinte personal. Y entonces, bueno, pues empiezo a urdir una historia en mi cabeza, y al mismo tiempo yo había empezado a escribir un capítulo de un libro, del que iba a ser mi nuevo libro, que era la aparición de un cadáver en el lavadero de Buenache de Alarcón. Y entonces, en principio yo tenía dos historias para dos libros diferentes, pero hubo un momento que dije, ¿y por qué no hacer una sola? Un libro presente-pasado, y que llegue un momento donde las dos historias puedan confluir. Y eso es. Me he enrollado más de la cuenta porque tú me preguntabas el número 19, pero... Te preguntaba simplemente para que dieras entrada a lo que pudieras contar del libro. Tú verás hasta dónde quieres llegar. Bueno, a mí si me das rienda suelta, yo puedo hablar y hablar y hablar. Un poquito más, cuéntanos algo más, pero sin desvelar todo. No estoy desvelando absolutamente nada, porque todo esto que os estoy contando prácticamente, un poquito más escueto, aparece en la sinopsis del libro. El libro empieza, como os decía, con la aparición de un cadáver de una mujer en el lavadero del pueblo. El lavadero es un sitio emblemático en muchos pueblos, pues porque ahora ya no se utiliza, pero durante años fue uno de los sitios de las reuniones sociales donde las mujeres se juntaban a lavar con sus losas, y allí pues, se contaban pues todas sus historias, todas sus cuitas, y bueno, pues era un lugar de encuentro social, como digo. Entonces, bueno, pues aparece este cadáver, nadie sabe quién es la víctima. Hay un equipo de investigación de la Guardia Civil que se pone a trabajar en el caso, y al mismo tiempo, como os decía, los capítulos se van alternando. Voy contando toda la historia de Marcelo Adrián Obregón hasta el punto en el que hay historia, y desde el punto en el que ya no hay, me la invento y le hago una saga familiar sobre todo a su sobrina, la maestra, porque él no tuvo descendencia. Sí que llegó a este pueblo con su mujer murió al poco tiempo de llegar, y entonces él vivió con la sobrina. Pero a la sobrina sí que le hago ya una saga familiar, y bueno, pues todo esto en un ambiente rural, en un sitio con unas costumbres, con un lenguaje muy propio de la tierra, cuidando mucho el conservar ciertas expresiones que a mí me encanta, que me parece parte
pues, de la riqueza de la zona de la Manchuela, que es la zona de la Mancha en la que se ubica este pueblo, la Manchuela conquense, y bueno, pues expresiones muy de la tierra que allí todo el mundo, muchas son de la Mancha en general y otras son muy propias de la zona. Pues hay algunas que siempre cuento, pues como aquella de ni cenamos ni se muere padre, sí. Una cosa ni otra. O hay una que me encantó en el primer libro, en el de Tierra de Estrellas. Bueno, realmente hablo en mi primer libro de estos, de los que se desarrollan en este pueblo. Tengo 3 novelas anteriores, pero no tienen nada, absolutamente nada que ver. En este primero, en el Tierra de Estrellas, utilizo ya mucho lenguaje de la zona, pero según voy avanzando en la siguiente novela voy descubriendo otras expresiones, porque además la gente que ya ha leído mis libros pues me va, cuando sabe alguna expresión, oye, te voy a contar una expresión que tengo, apúntate esta, que esta es buenísima. Entonces me encantó que la incluyo en el libro, una de eres más mala que arrancar. Es una expresión muy buena. Entonces, bueno, pues expresiones en vez de en buen en vez de ir deprisa, la gente va a escape. En vez de apoyarse contra la pared, se empentan contra la pared. Entonces, expresiones de ese tipo que, bueno, pues como os digo, para mí forman, yo que soy lingüista, pues forman parte de una riqueza que no se debe perder y que trato pues de poner en boca de algunos de los personajes, no de todos, porque creo que en eso sí que hay que cuidar mucho pues quién los utiliza y quién no, pues quién es de un sitio, quién es de otro, y bueno, pero sí que tengo algunos personajes muy característicos con un lenguaje muy propio que acaban enganchando al lector, sea de allí o no sea, yo creo que acaban pues cautivando. Nieves, tienes mucha razón en el tema de que los lavaderos en los pueblos eran un lugar de relaciones sociales, y todos los que visitamos cualquier pueblo de España con lavadero nos encontramos vacíos. Y a mí me sorprendió mucho que en Portugal, concretamente en Peniche, estuviera una tarde el lavadero, un lavadero precioso además, lleno de mujeres usando el lavadero. Qué bonito aquello. Nieves, muchas gracias por tu intervención, y tus libros van a ser parte de mis noches. Muchísimas gracias. Montserrat Vallés Jambrina no ha podido venir. Montserrat vive en Alcalá de Henares, aparte de la distancia, por lo visto Bernabé nos ha contado que estaba un poco como con un trancazo, o sea que le hubiera sido casi imposible. Ella es natural de Zamora, de la que se siente orgullosa, lógicamente, como cada uno de su cuna, pero reside desde hace muchos años en Alcalá de Henares. Montserrat es diplomada en técnicas de comunicación, tiene unos poemarios publicados, El bosque de Venus, La rosa negra, Tiempo de amar y tiempo de morir, y presentó en la librería Diógenes de Alcalá de Henares su novela Luciérnagas y cipreses. Es una novela psicológica, transcurre en los años 70, en las postrimerías del franquismo, y por lo visto hay una interrelación madre-hija, y nos hubiera gustado mucho que, aunque no hubiera podido venir, también teníamos previsto que interviniese a través de la pantalla, pero también, como hemos dicho antes, en el caso de José Miguel Vila ha sido imposible por razones técnicas. Tiene paisajes, este libro de Montserrat, unos paisajes o unas, digamos, se transcurre a través de sitios muy diversos, como pueden ser las Urdes, como es Venecia, como es San Sebastián o el mismo lago de Sanabria, pero en fin, ya habrá tiempo de leer su libro y de que otro día nos cuente más cosas. Aquí un recuerdo para Montserrat Vallés, y le deseamos todo lo mejor y todos los éxitos con este Luciérnagas y cipreses que apunta bien. A mi derecha tengo a Miguel Ángel Carretero Auñón. Como ya le ha presentado Marisa, es un ángel verde, es un ángel. Y como es un ángel, tiene aladas imágenes, claro. Los ángeles, entre otras cosas, tienen alas. Alados personajes o aladas imágenes, bueno, son libros que por lo visto nos va a contar a él, nos va a contar ahora, y sobre todo nos va a contar el que más nos interesa por el tema que nos ocupa hoy, de la soledad,
de la lectura, de la inclusión, que es Contrapuntos de una vida. Así que sin más dilación, Miguel Ángel, cuéntanos tu relación con María Luisa García para escribir Contrapuntos de una vida, por favor. Pues gracias, lo mismo digo, gracias a todos, encantado de estar aquí. Y te puedes quitar la mascarilla, creo. Si quieres, eres libre. Gracias. Y nada, bueno, la relación sí, como voluntario de Acervo desde 2016, colaborando con la ONG de distintas formas, hasta que hace 2 años y medio aproximadamente, pues empecé a acompañar a una persona mayor, que es con las que trabajamos en la ONG, esta señora que es viuda, que vive sola en su casa, y tenía el capricho de escribir, no diré sus memorias, no es una biografía, pero sus recuerdos, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos el hambre con las ganas de comer y dijimos, venga, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y sí, pues salió finalmente el libro con todo lo que me quiso contar, y de ahí, pues bueno, pues parte una amistad, más que una colaboración o un acompañamiento. Luego, de hecho, lo quiso escribir sin dar su nombre, lo quiso hacer con nombre ficticio, pero luego, sin embargo, después de haberlo publicado, decidió dar la cara. Hicimos una presentación aquí mismo, en la propia biblioteca, en octubre, y apareció. Así que con 2 años y medio, hace más o menos que estamos juntos, prácticamente nos vemos cada semana. Y bueno, pues claro, con la soledad además me dio pie para seguir escribiendo. Y una vez escrito este primero, continué con otros encuentros que hemos tenido a continuación, después de haber sacado este primer libro, y bueno, pues me hizo reflexionar a mí también. Entonces ha habido una especie de continuación alternando esos encuentros que hemos seguido teniendo con lo que yo he interpretado que a lo mejor que he hecho mejor o que he hecho peor o que me ha supuesto a mí, ¿no? Así que, bueno, pues encantado de estar ahí, de compartir, porque yo creo que lo que comentaba Marisa al principio, yo lo había simplificado mucho, hablando del tema que nos ocupa, ¿no? Simplemente la escucha. Es decir, yo creo que escuchar ya implica comprender, ya implica compartir, implica la empatía, y por lo tanto, si ponemos en práctica la escucha, podemos resolver los 2 temas que nos ocupan. Vamos a integrar a las personas y nos vamos a integrar nosotros al mismo tiempo, y estaremos paliando la soledad también. Así que todo eso, así a bote pronto, es lo que he aprendido compartiendo todo este tiempo con ella, y a mí me ha servido pues para sentarme al lado de escritores, que yo me lo considero pero a distancia, y para seguir aprendiendo de la vida de las personas y de uno mismo, que al fin y al cabo es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Así que es más o menos. Yo simplemente, respecto a tus conversaciones para fabricar el libro con María Luisa, ¿cuál ha sido la parte, digamos, más dolorosa o que más le ha costado a ella contar o recordar? Bueno, tiene un fragmento, por ejemplo, con su marido, con el que estuvo conviviendo toda su vida, que falleció en el 99 con Parkinson, y bueno, pues es cierto que llegas a un punto que te cuesta y te duele recordar. Lo afrontó muy bien, tengo que decir, porque no nos sentábamos uno frente al otro para escribir, me sentaba para escucharla. De hecho, no grababa nada, yo tomaba notas, y yo iba confeccionándolo en la medida que podía, y la dejaba a su aire. Entonces podíamos hablar un día de eso, y al día siguiente me contaba cuando era pequeña, luego cuando conoció a su pareja, luego
3 años atrás, ¿no? Y luego, bueno, pues yo lo fui enlazando, pero la dejé totalmente. Me mostraba álbumes de fotos, que como quiso hacerlo anónimo no pude incorporar ninguna, pero sí me iba enseñando todas las experiencias, todo lo que se va contando lo vimos en fotos, ¿no? Así que sí, muy gratificante. Yo creo que para los dos, al final del libro le empujé un poquito para que hiciera una especie de epílogo de qué le supuso a ella, qué le ha supuesto contar esas cosas, estar ahí conmigo, etcétera. Hay que decir que no nos conocíamos de nada antes, fue llegar, sentarnos, decir, escribimos, pues cuéntame, y empezó a contarme cosas, o sea que no había ninguna confianza previa, por decirlo así, lo cual pues para mí tiene más mérito, ¿no? Que haya dado ese paso con un semidesconocido en un principio. Efectivamente, tiene mucho mérito el de una persona de 85, 86 años ya cumplidos, me has dicho antes que ya tenía, que nace al comenzar la guerra incivil en España, que vive de lejos, pero la vive la Segunda Guerra Mundial y la posguerra española, la dictadura durante 40 años, la transición o la santa transacción, como queramos llamarla, la democracia, las diversas formas de poder político, de derechas o de izquierdas, las guerras internacionales que todos sufrimos, la corrupción sistemática, y al final su vida termina con el problema y con la enfermedad de su marido. Es una mujer digna de alabanza. La das un beso de nuestra parte. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Quería hacer una mención. RTV.0 entrevistó hace unos días a 2 escritores intergeneracionales. Se llevan 52 años de edad. El más joven es Santiago Dors Silva, habréis captado ya el apellido Dors, bisnieto del pensador, glosador Eugenio Dors, catalán-español, contemporáneo de hoy que estamos en Galapagar, en tierra de descanso de don Jacinto Benavente, contemporáneo también de Benavente, y bueno, y Javier Lostalé, uno de los grandes poetas vivos de la actualidad, uno de los herederos del gran poeta praguense Rainer Maria Rilke. La Estación Azul es un libro de Javier Lostalé que tiene publicada en su biblioteca la ONCE y que es un libro de prosa poética comparable, como hemos dicho, a Rilke. Digamos que Javier Lostalé está muy comprometido con la inclusión, con la soledad, con la escritura y con la lectura. Me vais a permitir que lea, es una parte de un capítulo cortito que se llama La ciega, de Javier Lostalé. Todas las mañanas la veía avanzar a paso gimnástico por el paseo marítimo. Su bastón blanco apenas si se posaba sobre el suelo. Iba segura del espacio que recorría, y sus pulmones eran 2 alas que la entornaban cada vez que respiraba. Iba sumida en el ámbito azul de cueva aérea, creado por el tacto de sus oídos que amanecían el mar, bóveda de una soledad llena de pensamientos como latidos. La ciega renovaba la existencia sin que en derredor nada desplazara, tan siquiera transcurría, y silenciosa. ¿Dónde terminaría su veloz viaje por dentro de sí misma, mientras una sinfonía de aromas creaba la distancia? Todas las mañanas la veía redimir con los intermitentes relámpagos blancos de su bastón, la gris materia sin sueño de tantas horas de mi vida. Por eso mis ojos la seguían hasta donde ya no estaba, y empezaba a imaginar las ventanas, no las puertas, de su casa, una mansión dorada y cálida, con calidad de castillo suspenso en luz de jardín. Y ya dentro me olvidaba de sus habitantes para hacer más hondo su fantasma, y conducido por el polvillo luminoso de una mariposa, mis ojos despertaban su pentagrama dormido ante el cielo estrellado de las letras de un libro. Alguien movía entonces, sin yo saberlo,
mi pulso encendido y permitía que una mano blanca me desnudara con la inocencia de un gesto sin tiempo, con la temperatura sin respuesta de un sueño. Nadie había, repito, en la casa. Por eso bastó mi deseo para que se hiciera de noche. Bastó mi tristeza para que naciera cada ausencia con el perfume de una rosa, y todo sin memoria, sin su larga cadena de voces. Todas las mañanas la veía avanzar a paso gimnástico por el paseo marítimo. Apenas se apoyaba en su bastón blanco. Era ciega. Era una atmósfera. Nunca supe su nombre, ni su edad. Nunca llegué a verle sus ojos nublados. Solo supe que gracias a ellos comprendí que la vida estaba siempre más allá, al otro lado de todo lo que amamos o deseamos, en ese lugar donde infinitamente solos, mágicamente, a veces nacemos. Solo supe que por muy abandonados que estemos, por honda que sea la grieta abierta en nuestro corazón, siempre hay un ser desconocido, casi invisible, que nos enciende la dicha de vivir. Yo añado, gracias Lostalé, gracias Javier. Bien, después de esto quería invitar a que nos leyese algo Marisa. Bueno, yo tengo aquí una voluntaria, Almudena Barona, pero tengo una voluntaria también que no ha hablado, si no nada. Un poco, no sé, Luz, si quieres contar alguna parte de tu experiencia, alguna, lo que tú decidas. Sí, sobre lo que estás viviendo, sobre tu relación con Carol, porque esto es lo importante. Lo importante son las personas. No sé si ya sabes explicarme, pero bueno, seguro que sí. Pues cuando hicimos la formación con Luz, porque ahora formamos a todos, me contó una historia bonita, una historia de que iba de libro en libro buscando. Cierto, fue una experiencia. Sí, fue una experiencia. Y yo creo que esa experiencia la llevó a que nos conociera a nosotros. Las cosas no son así tan aleatorias, porque en otro momento de su vida le hubiesen hablado de nosotros y no sé si hubiese tenido esa semilla, que esa experiencia, bueno, pues tú cuéntalo, y ahí surge un poco también. Intentaré no enrollarnos. Surge Carol. A ver, yo tuve COVID en la segunda. Bueno, llamo segunda, porque la primera murieron muchísima gente, por desgracia. Y la verdad que me dieron varios infartos, estuve más bien, vamos, que contaban conmigo. Entonces, a mí cuando estuve intubada, y yo en todo momento era como sueño, pero a la vez era real, ¿no? O yo lo sentía en ese momento, que muchas veces cuando lo explico los médicos me dan la razón, porque dicen que hay algo que es verdad, que le ha pasado a mucha gente. Y es que era yo, por ejemplo, el techo, como lo veis vosotros, pues yo estaba lo que es en la cama, era como si saliera de mi cuerpo, y yo tenía un sueño. Y el sueño era que, muchos más, yo te voy a contar justo este. Resulta que el sueño, o sea, en el momento había fallecido, había salido de mi cuerpo y caigo de repente, estoy como en una gasolinera y de repente salgo en una historia de los años, no sé exactamente, eran trajes, no sé cómo, es que no sé exactamente la época. Y hay como un agua cristalina, se ven el río, se ven las flores, y empieza sobre una señora con unos hijos, no me acuerdo ahora muy bien porque ha pasado tiempo, y sobre el amor, sobre que se siente sola, encuentra una pareja y de repente salto a otra historia. Es que me voy a otro libro donde hay, salto como de distintos libros. Entonces, en uno de los que me acuerdo, que me llamó bastante la atención, es sobre la gasolinera, que yo era
pasaba por allí y es que hay cosas que me acuerdo y otras se me ha ido un poquito. No sé si Marisa se acuerda un poco. No me acuerdo, pero bueno. Y hay cosas que me acuerdo, lo que pasa es que, claro, como he intentado durante todo este tiempo no pensar en eso, porque sí que es verdad que a raíz, no entendía, recuerdo cuando me desperté, por cambiar un poco, en que no entendía el por qué yo iba de un libro a otro, de distintas, eran distintas historias. Lo intentaré cuando me venga a recordarlo, lo apuntaré. Claro que por desgracia me han quedado, ¿cómo se dice? Lagunas, y entonces hay veces me viene todo totalmente, lo recuerdo todo, pero a veces hoy por ejemplo pues se me ha ido un poco. Yo se lo comenté a Marisa, digo, mira qué casualidad que me habló lo de los servicios sociales para que sobre ellos, como sobre ella en especial, y empecé a hablar con ella y le comenté, digo, mira qué casualidad que he tenido este sueño y qué casualidad que justo esté con vosotros. O sea, que me ha venido muy bien, por cierto, me ha hecho ver la vida distinta, bastante. Sí que cosas que yo no entendía de la vida por situaciones que ella sabe que he hablado con ella, las he empezado a entender. Y luego también he pensado que, aparte, yo no he sido muy de material, pero a raíz de los libros sí que, por ejemplo, si un día estoy muy mal, antes no cogía un libro. Y ahora, sin embargo, pues mira, voy a coger esta historia, algo, sobre todo porque yo tengo un problema con depresión, ¿vale? Entonces a mí esto sí me ayuda mucho, porque me pongo en la otra persona y eso ayuda mucho por lo menos a mí. Por ejemplo, yo cuando me presentaron a Carolina y a mí teníamos mucho en común y éramos totalmente desconocidas, o sea, nos abrimos las dos, todas las semanas, a no ser que haya algún problema, hablamos mucho, o sea, nos leemos libros. Y es verdad que a veces ella me dice cosas y yo la cuento a ella cosas que no son, por ejemplo, de un libro que yo hay cosas que no entiendo, porque por desgracia nosotros somos 14 hermanos, yo soy la sexta, no he podido estudiar y hay cosas que no entiendo, lógicamente, y estoy aprendiendo a raíz de esto. Entonces yo, por ejemplo, cuando está hablando ustedes por ejemplo, del libro que me llama mucho la atención, justamente todos, pero inclusive el de que me has hablado incluso el del tema de las personas mayores, que es verdad que a mí me ha gustado muchísimo escucharlo, porque yo lo escuchaba de mi abuelo. Mi abuelo murió con 99 años y él estuvo en la guerra. O sea, y la verdad es que me encantaba, se me caía la baba de escucharles, de esas historias. Para mí me han ayudado mucho y a raíz de verdad de tener esta enfermedad, este virus que cogí, la verdad que cuando se lo conté a Marisa, es como si fuera sido, para mí, es lo que yo pienso, es como que tenía que seguir, o sea, viva creo que por esto, o sea, por intentar ayudar a los que pueda dentro de mi... Encontraste el objetivo. Exacto, es que no sé explicarlo, por eso digo que yo a lo mejor me enrollo y no sé explicarlo bien, a ella me pasaba igual al explicárselo, y la verdad que hay cosas que de verdad el mundo debería de reflexionar mucho, tanto ahora mismo como habéis comentado lo del tema de la guerra. Qué pena si reflexionaran un poquito en que todos somos iguales, tengamos más o menos. Aquí según entras te vas. Y realmente lo que sirve es lo que tú aportas al mundo y a los demás. Sobre todo, pienso en mi forma de ser, siempre lo he pensado desde que era chica y a raíz de esto mucho más. O sea, ya, por ejemplo, veo un anillo, veo un material y ya no siento esa... ¡Ay, mira! No, siento más en ayudar a una persona, aunque sé que yo no puedo. Es más, bueno, he tenido, por ejemplo, mi suegra que está hospitalizada y mi madre, que ha estado también, que llevo 2 años sin verla, y yo, fíjate, que nadie, en ese momento no se podía quedar nadie a dormir, y digo, oye, pues que me lleven a mí y yo a cuidarla, digo, sí. Y luego pienso, pero bueno, si yo no puedo, si me tienen que ayudar a mí, o sea, ahora mismo lo que os estoy hablando,
para mí es una felicidad el intentar hablar con una, o leerle un libro, o hacer sentir realmente, y eso lo digo como que estoy ahora mismo aquí, o sea, como que estoy viva, que me sienta feliz, o sea, es un orgullo y una felicidad que no me la ha dado nadie. Ni siquiera a ver, yo puedo querer mucho a mi madre, a mi padre, pero para mí esto es más profundo, que, vamos, me lo dice hace años y me dice que estoy loca, vamos, yo eso. Pero es cierto, lo digo de corazón, la verdad que me ha servido mucho y desde luego me gustaría que siguiera adelante, y yo la verdad es que me viene muy bien, porque cada vez que nos ponemos a hablar, incluso con Marisa, me viene muy bien, y sí que me gustaría, ya lo que no he podido estudiar por por el problema que he tenido, sí que me gustaría aprender, porque creo que es bonito aprender de unos y de otros, y hasta que nos morimos realmente no dejamos de aprender, y es cierto. Muy bonito todo lo que has dicho, eres todo sentimiento. Pedro, hay una cosa que quiero recalcar, porque es la gran lección de la COVID. Ellas semanalmente tienen el encuentro presencialmente por Zoom. Es decir, no como Miguel Ángel, sino ellas lo hacen por Zoom. Sí. Y el nivel de complicidad que han encontrado la pareja lectora con Carolina es tan grande y tan importante, totalmente, como Miguel Ángel. Es como envolver, perdona que te corte, como envolver una naranja con un papel. Creo que nos has impresionado. Yo ahora mismo estoy prácticamente temblando por dentro. Estoy muy emocionada, la verdad. Y tu sinceridad, tu forma de decir las cosas, el reconocer, bueno, si no has podido estudiar más, lo estudias ahora que eres muy joven. Hombre, por supuesto. Ya sabes, quien lee vive más. Ahí está. Sí. Lo de quien lee vive más, además se repite en multitud de capítulos, como puede decir aquí Javier Lostalé, el silencio de los libros cuando hablan y no hablan, lectura y soledad, amistad y lectura, ritmo y lectura, todo va con la lectura. La lectura tiene que ser para nosotros. Realmente eso es un alma, porque claro, para mí en lo que yo veo es cada libro es un capítulo del día a día de cada persona, o en general del alma de cada uno. Entonces yo creo que lo que yo decía antes del tema de la guerra, por eso lo decía, que si realmente hubiera, se pensara, o sea, se parara el mundo y se pensara, o sea, en ponerte en la situación del otro, yo creo que habría mucha más paz y, no sé, creo que cambiaría. No. Quería preguntarle una cosa, perdóname, Pedro. Mira, cuando estuve con una señora, hicimos esto y pensé que le estaba ayudando. Y 6 meses después de terminar hice esto, que es cómo me ha ayudado ella a mí. Lo digo porque no sé si tienes la sensación recíproca de que sientes que te están ayudando, que hay alguien contigo en Zoom que te está leyendo, que te está acompañando, y no sé si eres consciente de que tú a ella le estás ayudando también. Sí, bueno... De alguna manera le estás ayudando seguro, eso tendría que decírnoslo ella, pero yo como estoy en ese lado vinculado a la persona y empiezas y dices, pues creo que lo estoy haciendo bien, estamos a gusto, estoy haciendo algo positivo. Cierto. Como si estuviera yo enseñando a Marisa, que es mi acompañante. Es recíproco, ¿no? La enseñanza es recíproca. Y luego cuando te paras a pensar dices, ¿seguro? Seguro, y entonces si piensas y analizas un poquito verás que uno mismo también aprende, entonces no le estás haciendo un favor a nadie, o sea, es mutuo. No, pero ya yo no sé si a lo mejor me explico mal, no es hacer el favor, porque realmente es mutuamente, o sea, quiero decir, es algo que yo a lo mejor no pensaba que lo necesitaba, y a raíz de este episodio he visto que todos necesitamos de todos. Exacto. Tanto por un lado como por otro, es mi forma. Bueno, pues voy a ser un poco arrogante, pero el paradigma intergeneracional en el que nos movemos, beneficio mutuo. Entra parte de la formación, le damos a cada voluntario un compromiso, y ese es el compromiso, que no es una obligación, por Dios, es el que tiene que poner en práctica. Por eso los Ángeles Verdes transmitimos unos a otros ese mensaje. Y además a mí me hace levantarme de la cama, o sea, yo, es verdad que a raíz del COVID me he quedado, aunque yo
mueva las manos me queda muy débil, yo me quedé sin masa muscular. Pero es cierto que esto, por ejemplo, yo cuando digo, ay, hoy toca, venga, prepararme el libro, o sea, parece una tontería, pero para mí, a mí me da vida, y a ella, por supuesto, yo puedo ayudar, no me sienta tan inútil, porque es verdad que yo he tenido intentos de suicidio por estar en esta situación, y es verdad que a raíz de esto ya no es lo mismo. Vamos a dejarlo con una frase: qué suerte de vivir, Carolina, qué suerte. María Luisa, ¿nos vas a leer algo? Sí, os voy a leer otra voluntaria. ¿Me quedo aquí o...? Ahí estás bien. Sí, así vemos tu sonrisa, que vale más que todo. Esta voluntaria se llama Almudena Barona, y claro, qué casualidad que los voluntarios de Acervo sean escritores, qué casualidad, y que a todos compartan y amen la lectura, qué casualidad. Pues esta es, y escribe muy bien, es sencillo. Dice: soy una de las voluntarias que venimos en calidad de Ángeles Verdes en este proyecto promovido por la Asociación Acervo Intergeneracional y en colaboración con la Biblioteca Ricardo León de Galapagar. Estamos en el año 2013, es decir, que ya tiene años. Quiero leer y dedicar una poesía a todos esos nuevos amigos que van a formar parte de este pequeño clic en el tiempo, para deciros de alguna manera a todos que los protagonistas son las personas y sus experiencias de vidas únicas que nos hacen a todos tan especiales. Quizás un cuadro, un libro, una danza, una canción, o abrir como hoy una ventana a un amigo. Solo es, quizás, un clic en el tiempo, que habla quizás de un momento, pero tanto que contar de unas manos, toda una evolución en el tiempo, toda una historia detrás que habla de todo un proceso. Cómo aprendió y sufrió y superó las crisis de tinta o el blanco de un lienzo, cómo las llagas dormidas, la afonía del alma o la crudeza del tiempo, nos habla a un trasluz de palabras, con muchos silencios, que solo se leen desde el alma, entre blancos y negros. Nos habla en susurros que aquí no se acaba, que uno sigue aprendiendo hasta otro clic en el tiempo. Pues Almudena Barona. Pues felicidades para Almudena y para ti, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna alusión o tiene la palabra? Quien quiera. ¿Alguna cosa que comentar? ¿Alguien? Algo para los escritores. Hombre, yo lo del libro sí que me interesaría, bueno, pero estar acabado, lo mandas para ir leyendo. Creo que lo tendremos en la biblioteca, ¿no? Sí. A tu disposición. ¿Alguna cosa, Justi, algo que se te ocurra? De las dos personas, que muchas gracias por la confianza de vuestro tiempo, tanto a ti como... No sé cómo. Bien, como tenemos por lo visto unos minutos y no he aportado nada, pues voy a leeros un referente a lo terrible de las guerras. Hace 2 días, en una conferencia que asistí en la Casa Sefarad, la casa de Israel en España, en Madrid, en la calle Mayor 69, había una exposición. Yo iba a una conferencia, pero había una exposición. Estaba la exposición sobre Auschwitz, los horrores del campo de exterminio de Auschwitz, y yo me quedé también tiritando porque yo acababa de escribir hacía unos días unas letras sobre reflexionando sobre las guerras. Yo no sé qué guerra, me impresionan todas las guerras y todas las diferencias entre los humanos, que era lo que ha dicho antes Carolina, y me dio por escribir por una guerra que yo llevo sufriéndola de lejos, que es la de, porque no deja de ser una guerra, es una relación de guerra, que es la de los palestinos y los israelíes. Hace muchos años, cuando estaba el terrible tema
de los atentados de ETA en España, yo decía, esto algún día se acabará y yo veré que se acaba, pero no veré nunca el final de la discrepancia entre los palestinos y los que ocupan las tierras como es el ejército, Israel ahora mismo, que a mi punto de vista, simplemente a mi punto de vista, no se han portado muy bien. Y escribí esto: arde Gaza, mi cuerpo sangra dolor y mis párpados titilan cuando recuerdo la muerte en Sabra y Chatila. Hay que volver otra vez a remover las conciencias que hace más de 30 años ya hiciera Alberto Cortés. La muerte juega su baza en un infierno perenne, la Franja de Gaza. Lágrimas llueven en Gaza y también en Cisjordania. Palestina se desangra y el mundo nunca hace nada. ¿Dónde está el sentimiento de los hombres que rigen los destinos de estas tierras, desangradas en tantos sacrificios de infinitas familias machacadas? ¿Y qué dirán los dioses de la zona en esta tierra santa y tan maldita, ahogada por el llanto de los niños, aplaudida por gobiernos cainitas? Un genocidio atroz, una locura, bombardean casas, parques, hospitales, los niños gritan, lloran, enloquecen, y mientras año a año el odio crece. ¿Y cómo puede el mundo ser testigo de que del cielo lluevan tantas bombas, arrojadas por odios insaciables, sobre un pueblo que nunca fue enemigo? Cuando los hombres del mañana, hoy niños, griten, maldigan su maldita suerte, pasará la imagen de su angustia, aquella destrucción de sus escuelas, la falta de los suyos, horror y muerte. Pero ¿por cuánto tiempo en ellos durarán las secuelas? Se clama nueva justicia para el reparto de tierras, solo defienden las suyas, que no sigan los expolios, y la potencia judía no juegue su monopolio. Es la más pura verdad, no es cuestión de terrorismo. Sharon como Netanyahu son iguales, son lo mismo. Comparten los mismos vientos y el mismo azul de su mar. Mientras unos son los amos, otros se sienten vasallos. La conciencia de los hombres está muy comprometida por decisiones canallas de arrancar vida tras vida. ¿Cuándo parará este horror de hecatombes programadas con fuego indiscriminado en noches y madrugadas? Es una cárcel abierta, es la auténtica verdad. Para vivir asediado quien quiera así libertad. Horrores del exterminio, un pueblo que lo ha sufrido y el mundo entero con él. ¿De dónde nace este olvido de los horrores de ayer? Fuera las guerras, fuera las guerras. Yo le voy a dar la voz para que despida el acto María Luisa Fornies. Pues simplemente dar las gracias a todos los presentes por el compromiso que todos que estamos aquí a favor de escritores por la inclusión y en contra de la soledad. Y bueno, como dice mi novela, no tenemos palabras contrarias a la soledad, pero si hubiera una, esta podría ser, que es lo que quiero en la vida. Los que tienen un déficit lo saben, pues esa es la lucha y ahí encuentras el camino. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos.